Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor Dios Todopoderoso, en este momento queremos darte gracias por tu palabra y pedirte que seas tú derramando tu bendición sobre nosotros. Bendícenos, Señor, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen su lugar, den gloria a Dios. Continuamos nuestro estudio acerca de estamos dando algunas razones, amén, algunas razones importantes por las que debemos asistir a la iglesia. Amén. Hay razones muy importantes. En uno de los estudios la vez pasada yo decía que hay personas que dicen, ¿verdad? No, yo no necesito ir a la iglesia. Dios está en todas partes, ¿verdad? Y donde quiera se busca a Dios. Y en parte tienen razón, porque eso es verdad. Dios está en todo lugar. Amén. ¿Verdad? Pero no es suficiente, ¿verdad?, decir eso y tomarlo como un pretexto o como una excusa y quedarse en la casa y no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue el plan de Dios, amén, el establecer, el edificar la iglesia, amén, con propósitos especiales, amén. Y, ¿verdad?, Él espera, así como dice aquí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué razón? Bueno, anoche estuvimos en Windsor celebrando el primer año de ministerio de los pastores ahí, y yo quise predicar algo de lo que, referente a esto, acerca de lo que es la iglesia, de la necesidad de estar en la iglesia, y el texto que tomé es del capítulo 2 del libro de los Hechos. Si quiere vamos a verlo, capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 42, y miremos ahí la importancia, amén, de la iglesia. Si miramos desde antes, dice la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del verso 40 en adelante, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Más adelante vamos al verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia tiene por lo menos dos significados, y uno es que la iglesia es el cuerpo de creyentes, o sea, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. La Biblia dice que somos como las piedras de ese edificio, ¿verdad? Somos como las piedras de ese edificio, pero eso es, somos las piedras de ese edificio, somos parte de ese edificio. No es un edificio, no se compone de una piedra que está tirada por allá a 1 kilómetro de distancia y otra por allá a otro kilómetro y otra por aquí, sino que ¿cómo tiene que estar? Para poder edificar, para poder formar un edificio, ¿cómo deben de estar esas piedras? Tienen que estar juntas, tienen que estar unidas. Amén, tienen que ocupar el lugar, ¿verdad?, que Dios quiere en ese edificio. Entonces la palabra de Dios dice aquí, y el Señor añadía a la iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la salvación es provista, amén, Dios provee la salvación por medio de la iglesia. Amén, eso es, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi
iglesia, Él pensó en la iglesia, Él habló de la iglesia. Entonces es importante, amén, que nosotros, hermanos, apreciemos la iglesia. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo, como podríamos decir, como una comunidad. La palabra iglesia viene de una raíz griega que es eclesía, que quiere decir una congregación, o quiere decir llamados a salir fuera. Esa es la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios nos llama a salir. ¿Salir de dónde? Salir del mundo, ¿verdad? Salir del mundo, separarnos del mundo y venir al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Hemos salido del mundo, amén, y hemos venido a formar parte de la iglesia. Entonces vuelvo a decir, la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos todos. Aún hay hermanos que no pudieron venir ahora, son parte de la iglesia. Amén, ¿verdad? Ese es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero también Dios, ¿verdad?, habla de, la palabra iglesia también se refiere al lugar que Dios ha escogido, amén, para que se congregue el cuerpo de Cristo. Por eso es que usted dice: ¿a cuál iglesia va? A la que queda en el 501 de la Nelson. Amén, y la gente entiende, ¿verdad? ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. Amén. ¿Va a ir a la iglesia ahora? Sí, voy a ir a la iglesia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al edificio, al santuario, al lugar donde venimos a adorar al Señor. Y el salmista dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque, hermano, este es el lugar donde Dios se encuentra con usted y conmigo. Amén. Yo sé que en la casa nosotros podemos alabar a Dios, podemos leer la Biblia, pero dígame usted si es lo mismo. ¿Será igual? No es igual, ¿verdad? Y yo admiro y he tenido la experiencia de vivir. Me recuerdo cuando vivía en un edificio de apartamentos y allí vivían más hermanos de la iglesia. Me gustaba oír a una hermana, ella vivía en el tercer piso, nosotros vivíamos en el segundo, en el lado opuesto, pero se oía en todo el edificio cuando ella estaba orando allá arriba. Qué bueno que lo podía hacer, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántas personas realmente lo hacen? ¿Verdad? Hija, no me molestes ahorita porque voy a encerrarme a orar. ¿Se hace eso? Muy raro. Amén, ¿verdad? Y a veces tenemos la intención de hacerlo, ¿verdad? Muy buena intención. Vamos a orar. Cuando de repente el teléfono, ¿verdad?, suena el teléfono y lo dejamos una vez. No, es que estoy orando. Pero vuelve a sonar el teléfono. ¿Y qué hacemos? No, decimos: a lo mejor es importante, voy a ver quién es. Y tal vez no era importante, pero contestamos: ay, ¿qué está haciendo? Y ni siquiera vamos a decir: fíjese que ahorita estaba orando. ¿Qué es lo que la mayoría, qué es lo que se diría? No, nada, aquí estoy en la casa, ¿verdad? ¿No creen que eso sucedería? En lugar de decir: mire, ahorita que me llamó, fíjese que me interrumpió, yo estaba orando, ¿verdad? Entonces la persona, si le da un poquito de pena, le diría: discúlpeme, ¿verdad? Y le corto ahorita, tal vez. Pero no sucede así, ¿verdad? Hay interrupciones, no podemos leer la Biblia como se debe. Nos da hambre, vamos a la cocina, buscamos algo, amén, nos acordamos que hay que hacer alguna cosa y dejamos de hacer lo que estamos haciendo, o sea, dejamos de leer la Biblia o de orar o cantar. Bueno, no podemos hacer, amén, igual que en la iglesia. Pero cuando venimos aquí, bueno, por lo menos ya sabemos, ¿verdad?, que el celular, antes de entrar ahí, le bajamos todo el volumen o lo apagamos, ¿verdad? Y si no lo hace, ¿verdad?, se le olvida
hágalo, porque no podemos tenerlo ahí a todo el volumen y estar, ¿verdad? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Y estar pensando que, ¿verdad? O estar viendo los mensajes de texto. No, eso lo dejamos por lo menos 2 horas. Amén, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que acostumbrarnos. ¿Verdad? Ay, que alguien me llamó y salir a la carrera. Mire, hermano, mi mamá, ¿verdad? Yo la quiero mucho, pero ella me ha llamado a mí. Ahora de que estoy yo en el servicio, que ella me ha llamado, yo no contesto. Digo, no puede ser que sea tanta la emergencia. ¿Y qué puedo hacer yo? Ella está en El Salvador. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Será que si voy a contestar con eso la voy a salvar de algún problema que esté teniendo? No, bien puede esperar 2 horas. ¿No será que podrá cualquier cosa esperar 2 horas? ¿Verdad? Es más, la gente con quien trabajamos nosotros debe saber que somos cristianos. Y debe saber más o menos el horario, especialmente el domingo. A esa hora, no, yo no le llamo porque está ocupado. Amén, hermanos. Entonces, eso lo podemos hacer aquí en la iglesia. Aquí es donde nos encontramos con Dios. Por eso dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. El pueblo de Israel tenía un lugar, un centro de adoración donde iban y se reunían. Amén. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de reunión. Allá se reunían todas las tribus de Israel para adorar a Dios, para oír la palabra que Dios transmitía a través, amén, de los hombres, de los sacerdotes que Dios tenía. Y ahora Dios lo hace aquí en este lugar, ¿verdad? En cada lugar, en cada ciudad. Por eso es bueno que en cada ciudad, así como el Walmart y esas tiendas grandes se preocupan para que en cada lugar haya una tienda, ¿verdad? ¿No creen que es una emergencia y una gran necesidad de que en cada ciudad haya una congregación, haya una iglesia, haya un lugar donde se adore a Dios en espíritu y en verdad? Es necesario, hermano, es muy importante ir a la iglesia. La vez pasada decíamos de que a veces hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia? No voy a la iglesia porque hay gente hipócrita. ¿Ha oído eso? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, yo quiero decirle esto. Es verdad. Amén, yo no me voy a negar, es verdad. Puede ser que haya más de uno. Amén, ¿verdad? Posiblemente. Pero fíjense que afuera hay muchísimos. Amén. ¿Qué esperanza hay de salvación allá afuera con los hipócritas de afuera? ¿Hay alguna? ¿No será mejor venir a la iglesia? Y además, ¿sabe qué? Esto es una cuestión individual. Usted va a venir y usted va a hacer su parte. Usted va a hacer lo mejor. Usted no va a ser hipócrita. Usted va a venir a adorar y a glorificar a Dios, como dice la Biblia. Y entonces usted tiene la oportunidad, si tenía algún problema, si estaba mal con Dios, usted tiene la oportunidad de venir y levantarse. Amén. Y ser salvo. ¿Dónde es mejor? En la iglesia. ¿Verdad? ¿Habían problemas? ¿Habrán problemas en las iglesias? Sí las hay. Sí hay problemas, sí los hay. Mire, hermano, la vez pasada estuve hablando de la iglesia de los Corintios. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí. Ahí había pecados graves. Ahí habían problemas. Habían problemas, hermano, aún. Y dice la palabra de Dios que habían desórdenes. Eso dice, el apóstol Pablo lo dice. Pero aún así, la palabra de Dios nos dice en la carta a los hebreos, no dejando de congregarnos. Fíjese, hay que congregarnos. ¿Qué es congregarnos? Ya dijimos que la palabra iglesia significa eso, una congregación. Entonces la palabra de Dios dice, si usted va a la carta a los hebreos, va a ver que ahí dice, no dejando de congregarnos. Me parece que está en Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Versos 24 y 25 de la carta a los hebreos. ¿Ok? No hay ninguna excusa para que usted y yo dejemos de congregarnos. Dice así, mire desde antes.
desde antes. Oh, es que todo esto está muy bueno. Dice, así que hermanos, verso 19, capítulo 10 de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso es la casa de Dios, quiere decir la iglesia. Amén. Dice, acerquémonos. Acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero. ¿Verdad que no dice quedémonos en la casa? No dice enciérrese cada uno en su cuarto. No, dice que nos acerquemos. Amén, ahí está. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos invita la palabra de Dios entonces a que nos acerquemos. ¿Por qué? Y luego dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fíjese que hay un versículo donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo peor que nosotros podemos hacer es poner los ojos en los hermanos. Amén. Poner los ojos en los hermanos, eso es lo peor. Ah, no, mire el hermano, es que ya se fijó la hermana, ya se fijó el hermano. Es que usted no viene por el hermano o la hermana. La Biblia dice que nos acerquemos. ¿A dónde? Al Señor Jesucristo. Nosotros acerquémonos. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Hebreos, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No dice fieles son los hermanos, ¿verdad? Es más, no dice fiel es el pastor. No, fieles son los diáconos, fieles son los líderes. No, fiel es el que lo prometió. ¿Quién es el que lo ha prometido? Jesucristo. Es el Señor. Amén. Entonces, continuamos leyendo y miren lo que dice. Y considerémonos, ¿cómo? Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok, considerémonos unos a otros, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esto en la casa? ¿Verdad? ¿Cómo se puede hacer estimularnos al amor unos a otros si usted se queda en la casa? Si yo me quedo en la casa. ¿Podemos? ¿Dónde sucede esto entonces? En la iglesia. Aquí es, hermano, aquí es donde nos podemos considerar. Vengamos con esta mentalidad, ¿verdad? Nunca vengamos con la mentalidad de encontrar problemas ni hacer problemas. Siempre vengamos con la mentalidad de ser bendecidos y de bendecir. Amén. ¿En qué puedo ayudar al hermano? ¿En qué puedo ser de bendición para el hermano o para la hermana? Amén. Eso es. Es posible que la iglesia o que los hermanos no tengan nada que darle, pero tal vez usted tiene algo. Amén. Tal vez usted está bendecido. Tal vez usted tiene un testimonio y puede venir y contarlo, y eso puede cambiar el día, y no solo el día, sino la vida de una persona. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante el congregarnos. ¿Para qué? Para esto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25 es, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay palabras que son mal interpretadas. Por ejemplo, la palabra exhortación. Hay gente, yo he oído personas que dicen, ese hermano solo exhortación, solo predicaciones de exhortación tiene. Y lo que pasa es que el predicador solo regañando pasa. Y la gente solo exhortando. La palabra exhortación no quiere decir regañar, quiere decir animar. Eso es lo que quiere decir. Amén. Ahí dice exhortándonos. ¿Será que eso es lo que está diciendo, es regañándonos unos a otros?
No, dice exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. ¿Cómo nos podemos exhortar unos a otros? Nos podemos animar, decirle al hermano, hermano, venga, vamos. Venga, mire, Dios lo va a bendecir, hermano, vamos a la iglesia. O decirle, hermano, qué bueno que usted está aquí, hermano, sigamos adelante. Eso es exhortarnos. Amén. Hermano, confiemos en Dios. Eso es exhortarnos. Yo le exhorto. ¿Qué quiere decir eso? No es yo le regaño, es yo le animo. Amén. Yo le animo a seguir adelante. Yo le animo a buscar de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia es muy, muy, muy importante. Esto es, aquí, mire, en la casa de Dios es como el taller. Amén. ¿A cuánto le gusta ese canto que dice al taller del maestro vengo? ¿Lo han oído? Pues Él me curará, me tomará entre sus manos, ¿verdad? Y bueno, la vida a veces está un poco rota, a veces hay quebrantamientos, hay dolor, hay sufrimiento, hay tantas cosas, pero qué bueno cuando venimos a la casa de Dios. Y aquí el Señor nos construye, nos edifica, aquí el Señor nos sana, aquí el Señor, hermano, nos hace olvidar los problemas. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Alguien da un testimonio y dice, Dios me ayudó, Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me hizo esto, Dios me proveyó, y tal vez usted está en ese problema. Usted dice, bueno, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con ella, el Señor puede hacerlo conmigo también. Amén. Y salimos diferentes. Cuentan de un hombre, ya he dicho eso, cuentan de un hombre que tenía una tremenda necesidad económica. Y entonces el pastor lo invitó a la iglesia, ¿verdad? Lo invitó, o un hermano, no el pastor, sino un hermano lo invitó. Vino, vamos a la iglesia, lo invito y que venga. Y al fin esa persona aceptó. Pero le dijo, antes de venir, le dijo, no, yo voy, pero le dijo, si usted me presta, le dijo, un dinero, porque necesito un dinero, es que no sé cómo salir de esta situación y necesito. Y entonces el hermano le dijo, bueno, venga a la iglesia y ahí vamos a hablar. No le dijo sí ni no, ¿verdad? Venga a la iglesia y ahí vamos a hablar. Y entonces cuando el predicador comenzó a predicar, ¿verdad? La palabra fue poderosa. Y entonces tocó el corazón de esa persona que llegó de visita. Y después de eso, salieron después del servicio y todo. Y entonces este hermano esperaba que le dijera el visitante, ¿verdad? Acerca del dinero que quería. Y no le dijo nada. Entonces luego él le dijo, hermano, ¿y cómo está eso? Le dijo que sí, del dinero. Ah, no, le dijo, olvídese, ya no, le dijo, ya Dios me ayudó, le dijo, ya sé qué hacer. ¿Ve? ¿Dónde encontró la respuesta? En la iglesia. Amén, porque a veces pensamos que es que el dinero va a solucionar todo, pero a veces no. Y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde es que oímos la palabra de Dios? En la iglesia. Entonces, hermanos, es bien importante, amén, ¿verdad? Entonces, Dios ha diseñado ese lugar donde su pueblo se congregue para oír su palabra y para que adore a Dios. Amén. Aquí es bueno venir y fíjense que en la música, hermanos, cuando los hermanos o uno que esté o dos que estén comienzan a tocar, usted, ¿verdad? Solo levanta las manos, comienza a adorar a Dios, a meditar, amén, a adorar, a exaltar a Dios. Nosotros nos restauramos, somos bendecidos, somos fortalecidos. Aún yo estoy seguro y yo sé que, hermanos, podemos estar quizás enfermos, pero cuando usted levanta las manos y comienza a adorar a Dios y se olvida de la enfermedad, ¿sabe qué? Entonces Dios comienza a sanar el cuerpo. Dios comienza a traer a nuestra vida sanidad. No solo sanidad, sino liberación de problemas, de dificultades que puedan haber en nuestra mente. Hermano, es bien raro encontrar a un cristiano fiel con depresión. Amén. En la iglesia casi no se habla de depresión, ¿verdad?
Y si hay alguien que habla de depresión, bueno, no sé por qué será. Amén. Pero casi no se habla de eso. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, podemos descansar. Aquí dice, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y allá, ahí podemos encontrar esperanza, podemos encontrar el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir el oportuno socorro? ¿Qué querrá decir eso? Ese socorro que usted necesita en ese preciso momento de su vida. Esa ayuda que usted y yo necesitamos en esa hora difícil. Amén. ¿A dónde lo podemos encontrar? En la casa de Dios. Es bien importante entonces, hermanos, el congregarnos. Gracias a Dios que Dios nos ha provisto este lugar. Amén. Podemos darle gracias a Dios. No estamos como hemos andado antes en un local, en un lugar incómodo. Dios nos ha dado un lugar muy bonito. Amén. Donde podamos alabarle, donde podamos glorificarle. Y lo que vamos a hacer de este lugar entonces es un lugar atractivo, un lugar, hermanos, agradable, de modo que cuando las personas vengan también a este lugar puedan encontrar lo que nosotros encontramos aquí. Esta es la casa de Dios. Amén. Esta es la casa de Dios. Miren lo que dice, quiero que veamos segunda de Timoteo 3. Creo que es el versículo que quiero aquí, donde dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, columna y Primera de Timoteo 3, perdón. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14. Capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, verso 14. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Fíjense, en la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia de Dios, la casa del Dios viviente es la iglesia de Dios. Aquí es donde nosotros venimos, amén, y aquí hay vida. Por eso es que debemos de alegrarnos cuando alguien nos dice eso, ¿verdad? Vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y hermanos, hacer lo posible por estar en este lugar. También el salmista dijo, una cosa he demandado a Jehová. Amén. Él puso una demanda. Amén. A veces se habla de demanda. Oh, le voy a poner una demanda, pero es para ver si saca dinero la gente, ¿no? Hay que demandarlo. No, hermano. La demanda que hay que poner es esta. Y pongámosle a Dios, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Inquirir quiere decir buscar, indagar. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios de mí? Amén. Y aquí, hermano, cuando la palabra de Dios es predicada, entonces Dios escudriña nuestro corazón. Dios nos da a conocer nuestra condición. Amén. Entonces dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuántos días? Todos los días. Ah, pero no hay servicio todos los días, pero todos los días que haya. O por lo menos hacer lo posible de estar en lo más que se puede. Amén. Hay excepciones, a veces realmente no se puede, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que reconocer, a veces pues hay que trabajar o no sé, puede haber una emergencia o algo, ¿verdad? Pero procuremos en lo más que podamos atender con regularidad, amén, a la iglesia. Acuérdense que el Señor añadía a la iglesia cada día, dice, los que habían de ser salvos. Amén. Es aquí donde Dios nos salva. Es posible que hayamos fallado. ¿Cuántos en el caminar con el Señor hemos fallado? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Si dijéramos, levante la mano el que no ha fallado,
¿verdad? Pues no hay quien no falle, ¿verdad? Ahí se necesita honestidad. El que no ha fallado, ¿verdad? Pues no todos fallamos. Amén. El que ha fallado al Señor, si alguien no la levantara, entonces, ¿cómo es que no la levantamos? Amén. ¿Cuántas veces fallamos? La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será que había algo bueno que usted sabe hacer y no lo hizo? O que yo sé hacer y no lo he hecho. Entonces ya pecamos. Pero lo bonito, hermanos, y lo grande es, ¿verdad? Que fíjense, cuando venimos a este lugar y nos arrepentimos, Dios nos perdona, nos restaura, nos ayuda. Amén. Y podemos seguir adelante, ¿verdad? Eso es muy bueno. Entonces, ¿por qué otras razones debemos de asistir a la iglesia? ¿Cuáles son otras razones por las cuales debemos de asistir? Bueno, lo que dice la palabra de Dios: para tener comunión unos con otros. Amén. Para ser uno. La palabra de Dios dice en Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a ver que habla de un edificio. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahí dice en el verso 20, capítulo 2, verso 20, dice que somos edificados en el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego dice: en quien todo el edificio, o sea, usted y yo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, juntamente edificados. Eso es, ¿verdad? A veces parece que, hermano, con solo el hecho de ver a los hermanos y ver que está aquí, uno se siente bien. Amén, sale uno diferente, ¿verdad? Nos hacen falta los hermanos. Por ejemplo, ahorita que faltan varios hermanos y hermanas, especialmente por el retiro, ¿verdad? Nos hacen falta. Y seguro que a ellas les estamos haciendo falta a nosotros también. ¿Por qué? Porque, hermano, llega uno a tener ese amor, esa conexión, podría decir yo. Amén. Y fíjense que nosotros podemos tener familiares, ¿verdad? Tenemos hermanos, tenemos tíos, pero, hermanos, lamentablemente, yo tengo hermanos, con algunos de ellos tengo casi un año de no comunicarme. Y los días pasan y digo, les voy a llamar, y no les llamo, ni ellos me llaman a mí. Amén. ¿Que me hacen falta? Pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué cuando nosotros no nos miramos? ¿No será que nos extrañamos más? Amén, hermanos, ¿verdad? Y llega uno a tener más confianza, fíjense, con los hermanos en Cristo que con los hermanos en la carne. Eso así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra hermandad no es voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, ni de mujer, es voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Puede ser que en nuestra relación de familiares, hablando carnalmente, hayan problemas y haya alguno, ¿verdad?, que diga, no, que mi papá no fue responsable, o que yo no tuve papá, o mi mamá me hizo esto. Pero en la iglesia tenemos un Padre, amén, que Él es todo amor, misericordioso. Él nos aconseja, Él es bueno. Amén. Todas las ventajas, hermanos, las tenemos en la casa de Dios. Entonces es para ayudarnos unos a otros. El Señor dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, ¿verdad? Entonces eso, hermano, lo hacemos aquí. Aquí es donde demostramos el amor, el aprecio que tenemos el uno por el otro. Ya dijimos que nos exhortamos también, ¿verdad? Hebreos 5:9.
Hebreos 5:9, encontramos otra razón por la cual debemos de asistir a la iglesia. Hebreos 5:9. Ok, otra razón por la cual debemos de asistir a la iglesia. Mire, dice aquí, la palabra de Dios dice esto: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, entonces, ¿por qué debemos de venir a la iglesia? Por obediencia, ¿verdad? Amén. Es parte de la obediencia. Venir a la iglesia es parte de ser obediente. Amén. Entonces, si alguien dice, no, yo no voy, que mire, que ahí, que no sé qué, hermano, son pretextos, ¿verdad? Y no hay ningún pretexto válido para que alguien diga, no, yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Que hay problemas, sí pueden haber, pero ¿usted quiere ser salvo? ¿Queremos ser salvos? Sí. ¿Será que Dios quiere que toda la gente sea salvo? Dios quiere que toda la gente sea salva. ¿Será que Dios quiere que ese hermano complicado o esa hermana complicada sea salva o salvo? Sí, Dios quiere. Y cuando esa hermana complicada y ese hermano complicado sea salvo y yo sea salvo, ¿para dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir para el mismo lugar. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué no venir al mismo lugar y ponernos de acuerdo aquí? ¿Verdad? Y de esa manera poder estar preparados para cuando el Señor venga. Esto es parte entonces de obediencia. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Amén. También nos habla de la obediencia. Y el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El otro texto que Él dijo es, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre. Fíjense, ¿qué dijo? Ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres, ¿qué quiere decir? Dos o más, ¿verdad? Sea que poquitos, o sea que 100 o 500 o 1000 o lo que sea. Si estamos congregados en el nombre de Jesús y con el propósito de alabar y glorificar a Dios, con el propósito de ser edificados, el Señor promete estar ahí en medio de esa congregación. Entonces, ahí está Apocalipsis, ¿lo pusiste? Ok, ahí dice, ¿verdad? Que Dios, mire, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Entonces, pero el verso 14, ¿es el 22, 14? Ok, entonces fíjense, hay que, hermanos, obedecer los mandamientos, ¿verdad? Hay que obedecer los mandamientos. En inglés dice de otra manera. En inglés dice esos que obedecen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Amén. Blessed, ahí está, ¿ok? Los que hacen, los que ponen por obra sus mandamientos para que tengan derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar los mandamientos. Pero ¿dónde es el mejor lugar para hacer eso? En la iglesia. Y uno de los mandamientos es no dejar de congregarnos, venir a la iglesia. Entonces eso Dios lo quiere, y si Dios quiere hay que hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante. La salvación, ¿verdad?, no es para los desobedientes. Por eso es que nosotros venimos a la iglesia, porque no queremos ser desobedientes. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Y habla ahí de los que no obedecen. De los que no obedecen. Y como nosotros somos obedientes, por eso es que venimos mejor a la iglesia. El verso 7, capítulo 1 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Amén, dice, y a vosotros que, segunda 1:7, amén, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder.
entonces vamos a tener un reposo eterno, completo, definitivo. Amén. Pero ¿qué dice? Él va a venir con los ángeles de su poder en llama de fuego, fíjense, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay que ser obedientes. Amén. Por eso es que venimos, porque somos obedientes. Y en este lugar, como dije hace un rato, hermano, es donde nos restauramos el uno al otro. No venimos para ver los defectos de nadie, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Que si buscamos defectos, esos hay bastantes. Pero miren lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sigue diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir. Ve que hay que cumplir, esto es obedecer, y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Entonces habla, hermanos, de estar juntos. Más abajo, si usted va a ver, verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿qué dice? De la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Si no venimos a la iglesia, ¿dónde vamos a reunirnos con los de la familia de la fe? Amén. ¿Verdad? Hay personas que no, yo no voy a la iglesia, yo aquí mismo y aquí, porque están resentidos con todos los hermanos. Pero aquí la Biblia dice que hay que ayudarnos el uno al otro. La Biblia dice que, hermano, hay que hacerle bien mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, si nos llegaran a hacer un mal, bueno, hagamos un bien, ¿verdad? Si no nos entienden, entendamos nosotros. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es muy necesario, amén, ayudarnos el uno al otro. La Biblia dice: mejores son dos que uno. Amén. Y claro, esto se ha aplicado muchas veces a la pareja, ¿verdad? Mejores son dos que uno, que mire, que el matrimonio, sí, es bueno, está bien, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Es bueno tener siempre la compañía de alguien, tener el respaldo de alguien, tener confianza en alguien. Y qué mejor que alguien que crea en Dios. Amén, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ponernos en pie. Amén, y darle gracias a Dios. Un último punto que podría haber hablado es porque a la iglesia de Dios es donde traemos las ofrendas. Amén. Es donde traemos los diezmos. Eso es parte. Amén. Eso es parte, hermanos, de la vida de fe, ¿verdad? Yo tengo aquí una persona que manda los diezmos. Y pues sí se usa. Pero ¿sabe qué, hermano? No es tan importante y no se alegra tanto uno en ver que mandaron los diezmos, más que venga la persona. Es mejor, eso sí, que la persona venga. ¿Por qué? Porque, hermano, lo importante es que la persona, o sea, Dios no quiere bendecir tanto a la ofrenda. A veces decimos: vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda, ¿verdad? Dios no quiere bendecir la ofrenda, Dios quiere bendecir al que ofrenda. Amén. Y eso es lo que hacemos aquí: orar por el que ofrenda, orar por el que da, orar, amén, por el Hijo de Dios. ¿Dónde es mejor? En la iglesia. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por
permitirnos ser parte de su cuerpo, ser la iglesia de Él, amén, y poder tener un lugar donde alabarle y donde glorificarle, amén. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque tú, Señor Jesucristo, en tu amor, en tu misericordia, diseñaste la iglesia.